Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los que no habíamos saludado. Estamos transmitiendo desde la plataforma del Centro de Estudios Baltasar Gracián y desde la plataforma de EOLAS. Bien, saludamos a Gildardo López. Muy buenas tardes. Eh, para los que no lo conozcan, él es abogado, politólogo, profesor de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Panamericana y con una amplia experiencia en análisis político. Gracias. Yo soy Salvador Cárdenas, que en esta ocasión casi haré de interlocutor de Gildardo. Soy abogado, historiador y director del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Vamos pues a dar inicio a esta sesión acerca de las próximas elecciones del domingo, del proceso electoral. Y bueno, yo, como les decía, voy a dar una introducción y luego más bien voy a comentar solamente las cuestiones que Gildardo nos vaya explicando. Y en esta lámina, con la que me pareció adecuado dar inicio, pues me pareció a mí la expresión del contexto en el que se van a desarrollar este proceso electoral, y es un contexto que yo definiría como de desencanto o de desilusión o incluso de decepción de los partidos políticos. Eso no es nada nuevo, sucedió y se expresó muy claramente en el 2018. Lo que sucede es que ahora, eventualmente, también Morena, que fue la gran triunfadora del 18, quizá pueda estar dentro de este objeto de desencantamiento y de desilusión. Siendo así, estamos ante una indudable crisis política y sobre todo una crisis del sistema de representación política en México. Porque es que el hecho de que se pierda la confianza en un partido o en dos partidos es fuerte, pero cuando se pierde ante una inmensa mayoría de partidos, si no es que todos, entonces lo que está en crisis ya no es un partido, sino el sistema de partidos y el sistema de representación política. Eso me parece a mí, ya nos lo dirá Gildardo, no se proyecta en el abstencionismo o en los votos nulos. Normalmente, comentaba hace un momento, vengo de una reunión donde estaba Roy Campos de Consulta Mitowski y señalaba él, que creo que tiene datos bastante puestos al día, señalaba que normalmente no pasa del 2,5% de votos nulos y muchos de ellos es por equivocación, no por la intención de anularlos. Por lo cual no sabemos si se va a desarrollar, pero es importante tener en cuenta este contexto, sobre todo en las repercusiones postelectorales, ¿no? Insisto, pues, descontento de los sistemas de representación. Tenemos una elección en la que se habla de si mayoría absoluta, mayoría relativa, etcétera. Lo cierto es que el 66% de la representación política es la que podría señalarse como fiel de la balanza de los próximos procesos electorales. Para muchos es impedir que llegue el partido en el poder a un 66%, otros al 50%, o que simple y sencillamente ponerle un límite. Lo cierto es que según los estudios que se han realizado, eso no va a repercutir necesariamente en los procesos de cambio legislativo, porque en todo caso repercutirá así en ponerle un freno a cualquier intento de
convocar un constituyente o cosas por el estilo, pero en cuanto a los cambios, no va a hacer esa lo determinante, ¿no? Que lo siga haciendo el presidente en los 3 años que restan. Pero lo que sí se va a reconstruir y a recomponer, pues desde luego es los porcentajes no solo de Morena, sino con respecto a los demás, sino de los demás. Han surgido alianzas y que nos hacen tener quizá un proceso electoral, ya nos lo dirá Gildardo, que es especialista en estos temas. Han surgido alianzas que nos llevan a un análisis o a la necesidad de realizar un análisis más disipativo, menos concentrado, como si solo fuera lo federal. Se van a dar 15, si no mal recuerdo, procesos electorales de los estados, y en ellos pues se están dando fenómenos interesantes, no solo de alianzas como la alianza de Va por México, o no solo de un PRI que tiende ha tendido a debilitarse. De los 12 gubernaturas que tiene el PRI, pues en realidad está peleando 5 de las que ya tiene, y Nuevo León. Las demás no parece que las esté peleando. Y luego, pues, el PRI es el que va a salir fortalecido, y curiosamente va a salir fortalecido por quien menos pensaríamos nosotros, que es por el PAN, ¿no? Aquí está, en esta alianza. Es increíble, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar que el PAN iba a ser el flotador que iba a impedir que el PRI se hundiera? Y no solo eso, el PRI va a salir más fortalecido en cierto modo que el PAN, aunque el PAN normalmente apunta a distritos de densidad, de alta densidad de población, el PAN. En cambio el PRI pues tiene más presencia en todas partes, pero no concentrada en poblaciones o en zonas, en distritos, como decía, con alta densidad poblacional. Pero el PAN pues sí sale fortalecido, y el PRD pues continuará. Es una alianza inédita la que estamos viendo, y aquí sí lo digo yo antes de darle la palabra a Gildardo, que como historiador a mí esto me parece tan paradójico, esta alianza, ¿verdad? Que casi resulta, no se le ha podido prestar la atención debida, pero esto es un hito en la historia de los procesos electorales en México. Esta alianza, ¿no? Que para algunos es perversa, para otros es oportunista, para otros es necesaria. Pero en fin, es una alianza que ya tendremos tiempo en un futuro postelectoral de analizar esta rarísima alianza del PRI y el PAN. Lo que también es verdad, lo comentaba hace un momentito Roy Campos y Lorena Becerra, la directora consultora y directora del área de análisis político del periódico Reforma, Roy Campos, que estaba ahí en esta reunión, de la que, insisto, de ahí vengo en este momento, y decían cosas muy interesantes, ¿no? Por eso yo le iba a dejar la palabra realmente a Gildardo de toda la sesión, pero no aguanté las ganas de comentar algunas de las cosas que escuché, y hay que darle el crédito a quien lo dijo. Bueno, concretamente, decía María Amparo Casar que el PRI sale tan fortalecido que posiblemente sea el opositor de Morena en el 2024, ¿no? Va a recuperar algunas alcaldías del Estado de México, desde luego a mantener la gubernatura del Estado de México, que es algo determinante. Y bueno, ¿qué más?
Bueno, una cosa que ya comentaba yo hace un momento es que la situación actual se ha vuelto tan compleja, la situación electoral se ha vuelto tan compleja que, perdón, que lo paso tan rápido, que esto nos obligaría a hacer un análisis por estados y en ocasiones hasta por ciudades. Un ejemplo nada más concreto y con eso concluyo mi introducción. El partido Movimiento Ciudadano. El partido Movimiento Ciudadano en realidad es un partido, es un pluripartido, es un partido que va tomando como arraigo en las distintas partes del país y entonces por momentos Movimiento Ciudadano parece aliarse con Morena, desde luego se alió con el PAN y sin embargo pues está tomando, por ejemplo, es el caso de Jalisco, pues que ha tomado un arraigo y una identidad casi de partido local, ¿no? Bien, entonces sí tenemos fenómenos curiosos. Otra cosa que apuntaban en la reunión a la que asistí hace un momento, otra cosa que apuntaban es el asunto de los candidatos independientes. En el 18 brotaron los candidatos independientes, ¿no? Como Cloutier o Kumamoto o el Bronco, ¿no? Ahora, pues no bueno, ganó Cloutier, ¿no? Que yo sepa, fue el que ganó más, al menos en la Cámara. No es el Y único. ahora, pues, Es el único independiente que entró el por la único vía independiente. uninominal, sí. Así es. Y de ahí en más, los candidatos independientes ahora no se han manifestado. Alguien de ahí, en la reunión que asistí ahorita, pues alguien comentaba, otro periodista, buen día, comentaba que por qué no habría ahora esos candidatos independientes, ¿no? Yo creo que el momento tan inédito, tan eh, novedoso de un partido, de una unión, una alianza casi general de los opositores contra un nuevo partido que se presenta como un partido con sus satélites, ¿verdad? Que sabe actuar y recuperar muy bien lo que presta y lo que facilita a los demás partidos, luego lo recupera sus cuotas y sus, ¿verdad? Que es Morena, pues quizá no es el momento de que surjan ese tipo de liderazgos en estas elecciones intermedias. Y lo que sí es cierto, y ahora sí con eso concluyo, es que quizá nunca en la historia, ya nos dirá Gildardo, unas elecciones intermedias habían tomado la importancia que tienen hoy día la, las elecciones intermedias como las que vamos a tener el domingo. Una importancia que parece o se parecen en las elecciones federales sexenales, ¿no? Pero bien, pues estaremos atentos y si quieres, Gildardo, mostrarnos tus esquemas y tus estadísticas para que nos hables ahora sí, Claro. contante y sonante. Muy bien. Muy buenas tardes de nuevo. Permítanme un segundo, por favor. Muy buenas tardes de nuevo. Pues efectivamente son objetivamente, más allá de la dimensión emocional, de la dimensión incluso política que le demos, en tanto la importancia que tienen respecto de un proyecto de nación, pues numéricamente son las elecciones más grandes que se llevan a cabo en un solo día, porque esta es la gran diferencia. Para quienes recordemos, pues hubo tiempos en que en un año un ciudadano podía acudir hasta 4 veces a la urna. Un ciudadano que viviera en un municipio acudía desde autoridades, ya no digamos municipales, sino desde autoridades de delegación municipal o de representación comunal, como se les llama ahora, luego la propia municipal, cabildos, síndicos, en fin, luego Congreso local y luego la elección federal que además podía llevarse en distintos días, que podía ser Congreso de la Unión un día
y días posteriores presidente de la República. Es decir, ciudadano podía ir hasta 5 veces a una urna. Y esto, naturalmente, no solo representa un gasto, que siempre ha sido un argumento que se utiliza, sino que representa un enorme desgaste en el elector, y esto desincentivaba en momentos en que al PRI pues necesitaba que, siendo mayoría, necesitaba que se homologaran estas elecciones. También la propia oposición estaba de acuerdo, tenía sus propios argumentos, y es el caso que en las grandes reformas del Pacto por México del 2014, dentro de todas estas modificaciones que se hacen tanto a la Constitución como a leyes secundarias muy importantes, rubro energético, rubro telecomunicaciones, rubro amparo para quienes son abogados, está el tema electoral, de lo que estamos conversando el día de hoy. Y dentro de estas muchas modificaciones que se hacen en el rubro electoral, se convierte un instituto federal en instituto nacional. Y esto obedece a la propia historia de la democracia mexicana, que además, como tal, hay que decirlo, es muy reciente. El reconocimiento de triunfos de la oposición, pues se da en las últimas décadas. El primero, como gobernador Ernesto Rufo en la Baja Sur. Antes algunos reconocimientos de alcaldías, por supuesto diputaciones locales, en fin, la gran reforma política de 1978 de don Jesús Reyes Heroles, que permite la creación y acceso de una figura políticamente muy importante, que son los diputados plurinominales. Pues es una historia más o menos reciente. La verdad es que los ejercicios electorales hasta antes de los años 90, pues eran eso, simplemente ejercicios de ratificación, pues de candidatos que con antelación ya se conocía su triunfo. Es el caso, pues, que estas grandes reformas de 2014 lo que hacen es volver a este instituto federal, que cuál es la enorme diferencia y qué importancia va a tener. La tuvo ya en 2018 y la va a tener en esta elección. Uno de los argumentos primero de la oposición y luego de cuando el PRI fue a hacer oposición en algunos estados, era que los gobernadores metían mano, literalmente, disculpen ustedes lo coloquial del término, pero metían mano absolutamente en los procesos electorales locales y naturalmente con injerencia en los federales. Es decir, metían mano en la elección de presidente, en la elección de diputaciones, en la elección de senadores, más las propias. Y esto se hacía vía las designaciones que hacían los gobernadores de los consejeros, de los que se supone deben ser independientes, consejos o institutos electorales estatales. Yo creo que todos conocimos en su momento algún instituto o consejo electoral estatal. La reforma del 2014 vuelve a línea un instituto nacional. ¿Qué quiere decir esto? Antes de esta reforma, estos institutos en donde se entiende que los gobernadores metían mano, eran los encargados de organizar, conducir y determinar los resultados de los procesos electorales locales. Es decir, pues eran los propios nombrados por el gobernador los que calificaban la validez, la honestidad, la transparencia de una elección. Dentro de estas grandes reformas, reitero, bueno, se da un enorme cambio. ¿Qué hacía el IFE? Organizaba, conducía y da los resultados preliminares y definitivos, pero solo en elecciones federales. Enorme diferencia. Es decir, solo organizaba y conducía y calificaba elección de presidente de la República y Congreso de la Unión, diputados federales y Senado de la República. Nada más. Todo lo demás, que es la gran masa que viene en esta elección, la gran masa que ojalá no se convierta en una masa crítica, son casi 21,000, son 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, nada más la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 300 diputados uninominales, es decir, el país se encuentra dividido en 300 distritos electorales y de cada uno de esos distritos entrará un diputado. Luego este sistema a mí me parece genial, inventado por el gran inventor político mexicano, don Jesús Reyes Heroles, que son las diputaciones plurinominales. Ya existían antes en México, ya había algunos ejercicios en otros países, pero la fórmula de representación, pues para su tiempo fue muy avanzada. El punto es que lo que hace la representación plurinominal es permitir que entren fuerzas políticas, es decir, partidos, candidatos de partidos que no hayan ganado ni un distrito, pero que a nivel nacional
En realidad el país se divide en 5 circunscripciones, que a nivel circunscripción ese partido haya obtenido un nivel de votación que le permita incorporar a un diputado. Si me permiten brevemente lo explico. Es muy frecuente que los partidos nuevos pues no ganen ningún distrito, pero que a nivel de las circunscripciones ocupan entre 8 y 10, 6 a 8 estados cada circunscripción. En esos 6 u 8 estados, ese partido, mediante la votación recibida por sus candidatos que no ganaron, pero que obtienen un nivel de votación determinado y obtienen más del 3% necesario para mantener el registro, todos esos votos, digamos, van a una bolsa común por circunscripción y esa bolsa pues se va aumentando hasta que llega a un nivel que permite la entrada de un diputado. Siguiente nivel permite la entrada de 2. No ganan distritos, pero entran por el número de votos obtenidos a nivel circunscripcional. Esto se repite pues en las 5 circunscripciones y en el Senado de la República tiene otro mecanismo que de momento no viene a cuento. Son entonces 15 gubernaturas. Me detendré muy brevemente en este tema, ya Salvador nos hizo un avance, en fin. Más que las previsiones es el contexto. Antes de continuar, voy a hacer un comentario que es indispensable, me parece a mí, pues bajo la perspectiva que yo pretendo presentar de este proceso electoral. Primero, comprender que quien ocupa la presidencia y quienes lo acompañan en su proyecto obedecen a un discurso muy específico, que veremos en unos minutos cómo se refleja en políticas públicas y en iniciativas de ley y posteriormente en leyes vigentes. Un discurso basado fundamentalmente en temas como el supuesto combate a la corrupción, en temas como el uso de energéticos de fuentes fósiles. Disculpen que lo pase así tan rápido, pero quiero reiterar los puntos en los cuales le es indispensable al presidente mantener, o para los cuales le es indispensable mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. En un segundito la pongo. ¿Qué se juega? Pues se juega el proyecto del presidente, el proyecto que inició en 2018, con una mayoría abrumadora absolutamente en la Cámara de Diputados, una mayoría que se le conoce como mayoría constitucional y requiere de 2/3 partes de diputados presentes, es decir, de 500 diputados. Debo hacer un comentario. Yo nunca en mi vida, y he pasado mucho tiempo en San Lázaro, nunca he visto a los 500 diputados juntos, nunca. Ni siquiera en sesiones de Congreso General al inicio de las sesiones, siempre hay uno que anda enfermo, en fin, pero nunca he visto a los 500 juntos. Y ya en el periodo de sesiones menos, ¿no? A veces cuesta incluso que lleguen 260, 270 de los mínimos de votación, en fin. Es el caso entonces que se juegan estos 500 diputados, pero que esta llamada mayoría calificada o mayoría constitucional, 2/3 partes de esos 500, son necesarios para un primer paso de reforma constitucional, porque el segundo se va al Senado, en donde no existe esta mayoría calificada, 2/3 partes, de parte del bloque de Morena. Entonces, muchos de estos proyectos que salen como reforma constitucional de la Cámara de Diputados, pues se detienen en la de senadores porque no cuenta con los números, tal como ocurrió con la posibilidad de votación para suspender los poderes en el estado de Tamaulipas hace unos días. No logran los números. Afortunadamente están, y es parte de que, más bien es una de las razones de que así sea, la votación de senadores es por 6 años y la de Cámara de Diputados 5, de manera que ahorita pues tenemos ese contrapeso en ambas cámaras, que es muy frágil, es un contrapeso muy frágil. La verdad es que en los congresos se compran conciencias con mucha facilidad, de verdad. Bueno, entonces, esta mayoría le permite al presidente hoy, esta mayoría calificada de 2/3 partes, en contraste con la llamada mayoría relativa, que es mitad más 1, es decir, 252 diputados, necesaria para reformar leyes. No es de ninguna manera una cuestión de derecho, ni mucho menos una
clase de derecho, pero saber que, por supuesto, una reforma constitucional pues requiere justamente de esa mayoría por la importancia y la trascendencia que implica. Muchas de las medidas que el presidente ha intentado por vía de las reformas legales, como es la materia de hidrocarburos y otras tantas, el registro de teléfonos celulares, en fin, otras tantas, ha quedado detenida por el Poder Judicial justamente porque es inconstitucional. ¿Qué quisiera el presidente y su mayoría? Reformar la Constitución de manera que no haya un juez que pueda otorgar un amparo contra sus medidas por calificarla constitucional. Esa es ni más ni menos la importancia que tiene. Insisto, la mayoría relativa, mitad más uno, 252 diputados, es la necesaria para reformar leyes. ¿Qué leyes? Cualquiera que se nos ocurra. Leyes muy extrañas como una llamada ley de remuneraciones, de veras, extrañísimas. Esa ley es un manifiesto político con algunos artículos muy mal redactados, pero es eso, su lenguaje lo he platicado con uno de nuestros asistentes, con Nacho García Lascurain, cómo se convierte en un manifiesto político que utiliza términos nunca antes vistos en técnicas legislativas, como hablar de ambición. Esta ley está hecha para terminar con la ambición de los malos servidores públicos. Así se redactan hoy las leyes y así pasan por mayoría en el Congreso, sin mayor análisis, sin mayor técnica. Pero ¿qué son esas leyes? Y de ahí la importancia de lo que estamos conversando el día de hoy. Son la materialización del discurso del presidente. Esos son. ¿Qué es el ataque constante al INE? No es nuevo. El presidente ataca al INE desde que perdió su primera elección en el año 2006. 2006, si no me equivoco. Desde entonces, el entonces IFE, hoy INE, es una institución que ni aun cuando reconoció su triunfo, cuando lo fue en la última elección de 2018, se vuelve para él una institución confiable. Este constante ataque que vemos, incluso este cuestionamiento que, permítanme por favor, no me dejarán ustedes decir una mentira, vimos ya este cuestionamiento a las autoridades y resultados electorales en la campaña reciente electoral estadounidense con el presidente Trump. ¿A dónde endereza? ¿A dónde enfila? Pues diríamos coloquialmente en México, a curarse en salud. Y veremos por qué. ¿Cuáles eran los resultados esperados? Esperados por Morena en el inicio de esta administración contra los resultados previsibles. Es el punto, pues, que la importancia, la joya de la corona, se ha dicho, de esta elección es el Congreso. El Congreso no es la Cámara de Diputados nada más, pero también yo no compartiría esa opinión de que es la joya de la corona. La joya de la corona, pues está aquí en esta gráfica, es nuestro mapa, porque demuestra que a nivel local la presencia de la imagen presidencial está en declive y, más importante aún, que los liderazgos locales en esta alianza de la cual me permitiré hacer un brevísimo comentario, continúan en mayor o menor medida con capacidades de operación, o bien han tenido el tino, han tenido el acierto de nombrar buenos candidatos con arraigo local, con algunos atributos que el elector a nivel regional y local desea. Porque hay que decirlo, esta es una de las campañas, les voy a hacer un comentario, más bien a compartir, no es mío, que me hacía un mercadólogo político ayer, inmerso absolutamente en estas campañas, con campañas muy exitosas ahora y en el pasado, que nunca había visto tan mala calidad en los spots, en la publicidad política, desde la producción hasta los contenidos. Vemos candidatos haciendo coreografías en TikTok, en fin, hemos visto de todo, pero hemos escuchado muy poco propuesta, hemos escuchado muy poca oferta política real, y quien la puede haber logrado estructurar, por un lado, y haber logrado conectar con ciertos electorados, tendrá éxito. Y no estoy haciéndole al lector de tarot, sino a lo que nos muestran estas gráficas. Es el caso de Samuel García
de Samuel García en Nuevo León. Lo platicaba también con otro de nuestros asistentes, Fernando Barbosa, platicaba ese tema. ¿Qué pasa con Samuel García? Samuel García encaja, conecta absolutamente con el electorado al que debe conectar. Para quienes no recuerden un incidente más o menos reciente que vivió él, de señalarle a su esposa que estaba mostrando demasiado sus piernas en un video, y se le calificó de misógino, macho y demás. No voy a calificar yo, no me voy a sumar, ni en un lado ni en otro. Lo que voy a decir es que ese mensaje iba dirigido a un electorado a quien esas actitudes le parecen adecuadas y normalizadas. Y se empezó a construir. Vemos algunas sorpresas, como el caso de Laida Sansores en Campeche, que viene abajo. Yo tengo una teoría al particular. Yo creo que el electorado de Campeche, la ciudadanía de Campeche, como parte de la ciudadanía del sureste, es conservadora. Y la figura de Laida Sansores es una figura que resulta adecuada para tenerla en Ciudad de México, como alcaldesa de Álvaro Obregón, como senadora, ahí en Reforma. Está bien, es la hija del Negro Sansores, un historiquísimo del PRI, hay que decirlo. La señora Sansores lleva 5 partidos, que es algo que yo no critico porque pues es la esencia del político, ¿verdad? Pero el caso es que cuando ella regresa a tratar de ser gobernadora por tercera vez, pues el electorado no olvida, surgen figuras mucho más afines al esquema de valores del ciudadano campechano medio, un empresario que nos da la sorpresa con Movimiento Ciudadano, que nos platicaba el doctor Cárdenas, y un priismo que parece estarse reconstruyendo. Yo coincido en ese sentido. Respecto de las alianzas, estas no son nuevas. A veces, justamente ahorita, en Israel se está dando un fenómeno que tiene enfurecido al primer ministro Netanyahu, porque se están juntando una derecha más o menos moderada con una izquierda más o menos radical para tratar de arrebatarle el Parlamento. Ya antes tuvimos algunas experiencias como cuando se unieron la extrema izquierda y la extrema derecha en Italia para tratar de detener a otra fuerza política. En fin, también es que el marco de las ideologías en el siglo XXI, pues me parece a mí, cada vez más difuso. Yo creo que para las fuerzas políticas de oposición, esta coalición es, por un lado, un tema de compromiso político, que es el mensaje que creo que intentan mandar, ¿no? De un bien superior que debe, valga la redundancia, superar las diferencias ideológicas de partido, bandera, color, pero también en un aspecto y en un análisis más pragmático, sin duda que es un ejercicio de supervivencia. Yo también coincido, creo que habrá sorpresas en uno y otro lado. Creo que específicamente el PRI y el PAN tendrán buenos desempeños. Hay que recordar que van en coalición, no en todo el país. Hay lugares en donde consideraron que por su propia fuerza local o por viejos enconos y agravios entre ellos, pues simplemente no podían ir juntos y decidieron ir cada uno por su lado. Es el caso de Chihuahua. Un caso muy particular es el caso de Mérida, capital de Yucatán, muy bien gobernada, no me gana el corazón de verdad, pero bien gobernada por el PAN, por un alcalde muy popular, alto, pero el PRI manda un verdadero, disculpen ustedes, un verdadero crack, un verdadero gallo de la política, y parece que le van a arrebatar la alcaldía panista en Mérida. A José Carlos Ramírez Marín, para quienes lo conozcan, pues hombre, nos descubrimos a veces ante esos nombres, ¿no? Sean del partido que sea. Eso es saber hacer política, esa que no se hace desde la administración federal, esa que no se hace desde el liderazgo nacional. Tendremos otras sorpresas, pues, bajo un fenómeno que se ha dado ahora en calificar en este proceso electoral, que se llama incremento de la competitividad. Bueno, el incremento en la competitividad no es un término nuevo y no es otra cosa, pues, que el caballo que alcanza, ¿verdad? Como ocurrió en Campeche, no creo que en Zacatecas se les logre arrebatar el estado a los Monreal, pero sí creo que la candidata, una senadora con licencia
con capacidades diferentes, en silla de ruedas, priista, activista, pues ha tenido el incremento de competitividad, digamos, más grande de este proceso electoral. No creo que alcance, pero vaya que alcanzó. Y otros fenómenos que vemos a nivel local, el caso de San Luis Potosí, en donde parece que el Partido Verde le está haciendo el trabajo a Morena y alcanza y probablemente le gane al candidato de la coalición PAN-PRI-Morena. En fin, algunos fenómenos que veremos, pero ¿qué comentar al respecto? Son 15 gobernaturas. Al inicio de la administración, la misma se puso como meta mínima 9 gubernaturas en este proceso electoral. Y hasta hace unos meses, para quienes lo recuerden, todavía así lo afirmaba. Morena afirmaba que se iba a quedar con 9 gubernaturas. En términos de esa expectativa, pues ciertamente el resultado previsible para este domingo no será el esperado por ellos. Pero en términos de que hoy solo gobiernan un estado y podrían llegar a gobernar muy seguramente 6 más, pues es en todo sentido una gran ganancia. Insisto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ocurre una disminución en la popularidad del presidente? Sí, pero eso es natural. Un desgaste natural del poder, un desgaste natural del ejercicio de gobierno, más las circunstancias, sin duda, de la pandemia, con los colaterales económicos, empresariales que llevan, pero sumados a un discurso de profunda división y encono. ¿En qué momento se encuentra el presidente hoy? Pues no está abajo, pero está más abajo que el presidente Peña Nieto en esta misma fecha, que el presidente Calderón y que el presidente Fox en estas mismas fechas. ¿Incide esto? Claro que incide, porque el gran activo electoral de Morena es justamente la figura presidencial. Yo, y pues me haré responsable de lo que voy a señalar, pero creo que como ejercicio de gobierno muy poco se puede presumir como acción de política pública, o que de veras, más allá de las ayudas asistenciales, de las ayudas para personas mayores, todas esas que ya se vienen dando pues prácticamente de manera automática en todos los gobiernos y que ciertamente iniciaron aquí en Ciudad de México cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno, pero más allá de esas políticas asistenciales, solo queda una herramienta y es el discurso. Poco se puede presumir en la práctica, resultados económicos, resultados de gobernabilidad, disminución de la delincuencia. Muy poco se puede presumir en el terreno de la política pública real. Sin embargo, el terreno del discurso no solo es aquel en el que el presidente se siente mucho más cómodo, sino que lo domina perfectamente. Es el terreno en donde él fija agenda en las mañaneras. Y a partir de ahí, salvo alguna vez que se la arrebató Trump y algunas 2 o 3 veces, él es el amo de la agenda durante el día y prácticamente durante la semana. Y se fijan, es decir, no ustedes de ninguna manera, sino que se fijan temas, pues que en realidad, si los analizamos objetivamente, son vacuos, absolutamente vacíos, que además no se sustentan, por ejemplo, el combate a la corrupción, constante. Términos de fácil repetición. Oye, Gildardo. Por favor. Bueno, nada, a propósito, quizás es una de las cuestiones que más se le critican al actual presidente, que el leitmotiv de su campaña y de su política ha sido el de la lucha contra la corrupción, y en ese sentido ha tomado muy pocas decisiones, mientras que sí las ha tomado en muchas otras cosas, ¿no? Así es. Añadiendo penas o convirtiéndolos en graves delitos de corrupción, quizá, ¿verdad? Y alguno que otro sobre seguridad y tal, pero se cuentan con los dedos, con la mitad de los dedos, bueno, la mitad no,
casi con la mitad de los dedos de una mano, Sí, sí. lo que ha hecho realmente por combatir la corrupción, ¿no? Claro que todos los días lo dice y lo ha manifestado, pero ha tomado pocas iniciativas en eso. Y decía hace un momento en la reunión que comentaba, que estuve hace un momento, uno de los expositores, si no mal recuerdo, fue María Amparo Casar, decía que la, bueno, que habría que estar más atento a la Gaceta Parlamentaria que a las mañaneras, porque Sí, si bien marca la agenda, pues la agenda incluso de la gente común y corriente, hasta de los que hacen memes, ¿no? También su agenda es la mañanera, ¿no? Yo no sé quién los haga, pero imagino que hay gente que le gusta hacer memes, no sé ni cómo se hagan, pero decía María Amparo Casar, sí, pero lo que no nos damos cuenta es de la cantidad de reformas que se han hecho en estos últimos años, ¿no? Bueno, estos 2 años que lleva de presidente. Por tanto, hay que estar más atentos, decía, y estoy de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria, donde se publica la legislación, que a los temas de debate o a los temas llamativos, ¿no? así es, justamente, justamente. Eh, y parte de esta estrategia mediática del discurso estridente, pues es desviar la atención hacia cosas que efectivamente ocurren en el Congreso. Yo insisto muchísimo en el Congreso, absolutamente por lo que acabas de mencionar, porque lo que ocurre en el Congreso sí va a tener, esa sí tiene consecuencias en la vida cotidiana, no solo del ciudadano, sino del ciudadano empresario, del ciudadano profesionista, del ciudadano que se dedica a alguna actividad en particular. Va a ser ahí efectivamente, sin embargo, insisto, el presidente es el mago de la comunicación. Reitero, estos son los grandes temas, esta llamada política de austeridad y anticorrupción. Ahora, cada uno de estos temas tiene una incidencia en la vida práctica y operativa de empresas y organizaciones. Esta política de austeridad ha tenido consecuencias tan lamentables, pues como constantes hackeos a instituciones públicas, el más reciente Lotería Nacional, pero no olvidemos el propio Banco de México y antes Pemex, incluso en su propia nómina, política de austeridad. No me dejarán ustedes también ser falso en lo que yo diga, pero ¿quién no ha hecho un trámite federal últimamente y le dura el triple de lo que de suyo no era expedito, lo que se dice, pero va a durar el triple, aún con los términos de pandemia y todo? Quiero decir, esta política de austeridad que además se ha reflejado en una depauperización del nivel de vida de los servidores públicos, verdaderamente les han sido retirados muchísimas prestaciones que eran pues derechos adquiridos y que han sido retirados, entre otros, pues el propio aguinaldo, entre otros. Vemos el ataque a los autónomos, entre los cuales se inscribe el propio INE. No es un tema nuevo, pero claro, este tema de campaña, esta bandera de 18 años de campaña, hoy se vuelve ya no solo política pública, sino como lo mencionábamos el doctor y yo, se vuelve una iniciativa de ley. Y puede ocurrir, como ocurre, que el presidente tenga una ocurrencia en la mañanera y al mediodía algún diputado tratando de agradar esté presentando una iniciativa en materias que luego son muy graves. Recordemos solamente algunas, los temas de pensiones,
los temas de comisiones bancarias. ¿Qué tienen en común estos temas? Son sexys, son atractivos, son electoralmente rentables, sí, pero operativamente son lesivos, son destructivos en ámbitos empresariales, en ámbitos económicos. Esta modificación a Banco de México que se trataba de operar, pues no solo, y ese es otro de los temas que vale la pena para el tamiz de análisis, no solo implicó reacciones en el interior de nuestro país, esta posibilidad de que las remesas que el Banco de México estuviera obligado a comprar las remesas en efectivo o dólares que circularan en nuestro país, así. Pues claro, ¿quién prende las luces primero? Los estadounidenses respecto de temas de dinero, el organismo internacional en materia, Gafi, son los primeros, y este es el tamiz que quiero compartir con ustedes. Todo esto tiene resonancias, hubiera dicho el gladiador, en el universo, pero vienen resonancias desde el exterior, claro, fundamentalmente desde los Estados Unidos. Tanto que viene la vicepresidenta Harris el lunes 7 de junio, ¿no? Viene, pues ya nos decía hoy el canciller que viene a ciertos temas, ya saben ustedes, de construcción de la... Viene a ver que se reconozcan triunfos, en fin, viene a... Bueno, a eso se dice que viene. Entonces tenemos estos grandes temas. Ojo, cada uno de estos temas es puntual en la agenda mediática y en la propuesta política del presidente desde hace 18 años. Más regulaciones que implican más trámites, que implican más ingresos. Lo hemos visto, por ejemplo, en los temas fiscales. La reforma al Poder Judicial. Es motivo aparte el ataque constante contra el Poder Judicial. El papel del ejército. Una absoluta centralización del poder que conlleva al mismo tiempo un ataque al federalismo. Permítanme, por favor, un segundo. Gracias. Implica un ataque al federalismo. Pero todo esto, que a nosotros puede parecernos en un sentido u otro, puede resultarnos afín o no, sí le resulta afín a una gran mayoría de mexicanos, porque no me quiero ya extender demasiado antes de pasar a lo que seguramente pues muchos de nosotros queremos compartir, que son las previsiones para el domingo, en fin, pero sí me quiero detener primero en este tema del discurso, que es iniciativa de ley, que es política pública, pero que ese discurso, reforzado en las mañaneras y reforzado con estas medidas, es decir, iniciativas de ley que luego se vuelven leyes, y políticas públicas derivadas de esas ocurrencias, iniciativas, indicaciones del presidente, son ampliamente aceptadas y aplaudidas por una mayoría de mexicanos. Lo son. Quizás no este 55%, porque nunca perdamos de vista que esta la caja de ecos en que se convierte platicar con quienes piensan igual que nosotros. Por supuesto que muy seguramente nuestros entornos pues son más afines a nuestra manera de pensar, aunque se lleva a uno sorpresas, por supuesto. Pero seguramente, y tenemos esta caja de ecos, ¿no? En donde uno puede llegar a pensar, ¿cómo? Pues sí, ¿cómo pensar que Morena puede mantener la mayoría si todos mis conocidos están en contra? Pues sí, pero es justamente nuestro círculo de conocidos. Esa es la caja de ecos. Entonces, resonamos con quienes piensan igual que nosotros. La realidad, yo no quiero de ninguna manera, aunque lamentablemente por mi actividad suelo serlo, portador de malas noticias, pero en un momento volveré al tema de la violencia política, que es con el que finalizaré mi comentario, pero justamente referido al tema de la mayoría que pueda mantener Morena y sus aliados, porque no hay que olvidar que va Morena y prácticamente hay que sumarlos, van PT y Verde, ¿no? Porque el resto de partidos que se han querido sumar, redes sociales progresistas, Movimiento por México, lo que queda de Encuentro Social antes, ahora Solidario, pero muy probablemente van a perder el registro. Es dificilísimo que alcancen a meter
quizás en plurinominales algunos, aquí hay una previsión. En realidad no me voy a detener a detalle en los números, pero una primera previsión nos menciona que Morena podría obtener, bajando su resultado de 2018, en 2018 Morena, solo Morena. Hago un paréntesis con fines meramente informativos. Morena comenzó esta legislatura con 252 diputados, pero la termina prácticamente con 300. ¿Qué pasó? Más de 300. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que muchísimos, digo muchísimos, muchos diputados, sí fueron muchísimos, de Encuentro Social, que eran 24, y verán por qué digo muchísimos. De esos 24, 18 pidieron irse a Morena. Algunos del PT en un acuerdo entre partidos para lograr mayorías necesarias a efecto de conformar órganos en la propia Cámara, pero engrosaron mucho las filas de Morena. El punto es que Morena inicia, es decir, en la elección pasada, en 2018, gana 252 diputados, entre uninominales y plurinominales, 252. ¿Cuál es la mejor previsión o una previsión cercana de 219? Pues no es menor, baja casi 40. Sin embargo, es bastante natural en una elección intermedia. El PAN puede aumentar hasta en 20 diputados entre uninominales y plurinominales, sin duda que es un gran logro, porque con todo el optimismo que se pueda tener en el lado de la oposición y en el lado de Morena y aliados, pues unos cargan el desgaste de gobierno y el desgaste de las malas decisiones, y otros cargan además, como diría el maestro, el doctor Cárdenas, además de cargar el peso de la historia, pues cargan que terminaron arrollados en la elección del 2018, arrollados, prácticamente aturdidos del camión que les había pasado por encima. Han tenido muy poco tiempo para reconstruirse. Los buenos resultados que se obtengan ciertamente lo harán en función de la coalición en donde así sea, pero sobre todo por los liderazgos locales que hayan conseguido poner como candidatos y el buen trabajo de campaña que hayan hecho estos. Ninguno de estos partidos hoy por sí mismos, soy el PRI, soy el PAN, soy el PRD, gana solamente presentándose. La verdad es que esta oposición, que es la oposición real, no demerito a Movimiento Ciudadano, solamente está jugando un papel particular, ya lo mencionaba Salvador, es un pluripartido, hay muchos MCs, tiene personalidad múltiple, ¿no? Tenemos el MC jalisciense, tenemos el MC que puede ganar en Campeche, tenemos el MC Ciudad, en fin, tenemos un MC con personalidad múltiple y que en algunos lugares ciertamente sí le está haciendo el juego a Morena, pero en otros le está compitiendo palmo a palmo, como es el caso de Campeche. Entonces yo no podría dar una opinión del papel que está, de verdad, no puedo hoy. Además, su dirigente es un político hábil, avesado y astuto. Siempre llama mucho la atención cuando me dirijo con tanta admiración a personajes así, pero solo lo hago en términos de eficiencia política. De verdad, pues es un político sumamente eficiente, ¿no? Dante Delgado. Ha logrado mantener con un poquito número de senadores, ha logrado hacer de MC una fuerza de peso, en fin. Y es el caso que MC debe analizarse por aparte. Pero tenemos este primer escenario. Luego, esta que es una proyección histórica en base a resultados de las últimas elecciones. A mí me parece que esta no es la mejor manera de estudiarlo en este momento. Esta elección es sumamente atípica en muchos sentidos, comenzando por la masividad, y creo que esta sí sería, pues, una de las más confiables, que le da a Morena solo 230. Baja 22 respecto del número con el cual inició esta legislatura que termina. El PAN sube poquito, según esta previsión del país. El PRI sube 34, confirmando esta aseveración de que puede ser el gran ganador. A mí esta me parece una de las más cercanas, pero me parece, si me dan un minutito nada más, esta fíjense que me gustaría compartirla con ustedes. Ahorita voy a ver la manera de subirla al chat. Y esta quizás es la que pueda importarnos, porque es en estos términos que se pueden dar las votaciones para la aprobación de leyes, ¿no? Tendríamos,
ya lo ven ustedes, como gran, no hay duda, no, o es muy difícil dudar que Morena va a mantener esta mayoría relativa, incluso con sus aliados del PT, que ni más ni menos logra 23. El PT es un partido que hace 6 años estuvo así de perder el registro, estuvo a un tris, y lo mantuvo únicamente por una combinación de resultados que le quitaron un diputado a Nueva Alianza en Aguascalientes, le quitaron uno también al PRI, pero al tiempo le dieron otro de otra circunscripción, en fin, una serie de resultados, y el PT estaba así de perder el registro. Quien terminó perdiéndolo a nivel nacional fue Nueva Alianza. Solo una referencia histórica, pero esta es quizás la aproximación más certera que podemos tener hasta hoy, en donde Morena con sus aliados PT-PBM tendrían 315, es decir, holgada la mayoría. Y en el mejor escenario de la Alianza Va por México, PAN-PRI-PRD, podrían tener 249, se quedarían a 2 de la mayoría. Vamos a ver, por supuesto, esta es una fotografía del momento. Hay cosas que llaman mucho la atención, más allá de lo atípico y de la violencia. Llama mucho la atención al revisar encuestas. Primero, si alguien me preguntara qué tan confiables son las encuestas, tan confiable como es una fotografía en este momento ahorita, y tan confiable como esto que les voy a compartir en este momento. Siempre analizamos las encuestas, bueno, a quienes les gusta ver encuestas, ¿verdad? No creo que ustedes en sus insomnios se pongan a ver encuestas, yo sí. Llama mucho la atención, bueno, pues vemos la barra quizás más grande del ganador, del probable ganador, un segundo lugar y luego los subsiguientes. Y pocas veces nos fijamos en la última barra, que generalmente viene representada en negro, que es de los indecisos. En esta elección, los umbrales, los porcentajes de indecisos rondan entre los 12 y el 16%. Hay elecciones, San Luis, Sonora, Tlaxcala posiblemente, en donde ese umbral de indecisos, si votara en bloque, podría inclinar la balanza de una elección, más aquellos que contestan mentirosamente, aquellos que no dicen la verdad cuando se les pregunta, por la razón que sea. No quieren que alguien escuche su voto, por la razón que sea. Entonces, ese es un umbral de incertidumbre. Tenemos entonces, en promedio en el país, hay en donde es muy bajo y hay en donde es muy alto. En donde las diferencias son muy claras entre el primero y el segundo, los porcentajes de indecisos son pequeños. Pero en donde las diferencias se acortan, los indecisos son muchos. Hay que seguir esas elecciones. Reitero, Campeche está terciada entre PRI, Movimiento Ciudadano y Morena. Tlaxcala, que hay una ventaja hasta ahorita manejable de la candidata de Morena, manejable me refiero 6%, pero de aquí al domingo ocurren circunstancias. Sonora está en 2 puntos, eso es un empate técnico. Pues otras tantas, Chihuahua se cerró también, ya había yo mencionado el caso de San Luis Potosí, en fin, y hay diferencias ya muy marcadas. Quizás Nuevo León por ahí en algún momento pueda cerrarse un poco entre el candidato del PRI y Samuel García, yo no creo que haya sorpresas, y quisiera compartir con ustedes, pues, nada más, sin puntualizarlo de ninguna manera, pero el escenario más posible es que Morena gane 6 a 7 gubernaturas y mantenga el control de la Cámara de Diputados con las mayorías que me permití compartir con ustedes. Pero, ¿qué significa esto en términos políticos? Que ha perdido el control regional, que los gobernadores, siempre operadores locales, han recuperado a nivel local el control de sus estados. Vaya, el litigio, el contencioso que traen contra el gobernador de Tamaulipas, pues hasta ahorita no le está saliendo a favor, me parece a mí, a la administración federal, porque además, más allá de lo que se diga del gobernador, pues las violaciones procedimentales fueron tantas, lo burdo del uso político de la situación como otros,
pues hace que lo que esté ocurriendo es que están martirizando al gobernador y entonces el PAN en Tamaulipas se está yendo para arriba. Bueno, pues es el riesgo, ¿no? De una jugada política de esa medida. Lo que quiero decir es que el escenario más probable es entonces que Morena mantiene el control de la Cámara, pero disminuye sustancialmente su control regional. Esto sería reiterar, yo les decía que estas son las previsiones. Baja California está muy holgada la preferencia a favor de Morena, y Baja California Sur, por el contrario, a favor de la coalición, que es un candidato emanado del PAN. Chihuahua es un caso muy atípico porque la candidata ha recibido el fuego amigo del gobernador de su propio partido, del gobernador Javier Corral. El gobernador Corral es un personaje muy atípico y dentro de su particular ruta hacia la dirigencia nacional de su partido, y quizás él pretende a la candidatura a la presidencia en el 2024, pues se le ocurrió que era una buena idea dentro de su ataque contra el exgobernador Duarte, pues incluir a su contrincante interna en el PAN, que es la candidata María Eugenia Campos, alcaldesa con licencia de la capital, que ahorita muestra una diferencia más o menos de 5 o 6 puntos, pero que con esta andanada, más el crecimiento de Morena, digamos el crecimiento de la competitividad de Morena, pues puede dar una sorpresa. Campeche, tenemos un final, diríamos, de nariz, ¿verdad? Un final de veras de fotografía. Hasta el día de hoy encabeza Movimiento Ciudadano, seguido en un puntito por el PRI, el sobrino del dirigente nacional del PRI, y en un no lejano 3 o 4%, Laida Sansores. Colima muy cantada a favor de Morena. Guerrero lo mismo, aunque en Guerrero, quizás por el efecto Salgado Macedonio, quizás también por el buen trabajo de Mario Moreno. Comprenderán ustedes, ese nombre no se me olvida, ¿no? El candidato del PRI en Guerrero, Mario Moreno, ha hecho una buena campaña, un buen trabajo. La coalición ha hecho también su trabajo, hay que decirlo, en cuanto a la movilización de su estructura y tal. Y es el caso que, si bien la Torita, como ella misma ha pedido aparecer en la boleta, tiene un 40%, pues Mario Moreno se le acercó prácticamente a 5 puntos porcentuales. ¿Puede haber sorpresas? No lo creo, pero sí puede haber un susto. Nayarit, bueno, ahí van a arrasar al gobierno actual del PAN, ni las manos van a meter ahí. Morena se va a quedar sin duda, y en contraste, pues Querétaro, el PAN arrasará con Mauricio Curi. San Luis Potosí, insisto, una elección muy atípica. Morena ha apoyado al candidato del Verde, que es un exalcalde de una población cercana, conocido como el Pollo Gallardo, acusado de muchas cosas, pero pues en el entorno electoral vemos cómo siempre surgen acusaciones, señalamientos, pero acusado desde su ejercicio como alcalde. El Pollo Gallardo es más o menos joven, se le acusa de lavado de dinero, de tráfico de personas, de tráfico de drogas, pero pues tiene hoy un 26-27%. Hasta hoy ganaría el candidato de la coalición, pero es una elección que va a estar muy cerrada. Mi sugerencia es seguirla con mucho cuidado. El caso San Luis Potosí y lo que representan estos estados para una Gildardo, coalición. Sí. Oye, no, nada más comentar, tanto el caso de San Luis Potosí como el caso de Guerrero, llama la atención este fenómeno, digamos, que yo planteaba al principio, de desencantamiento, digamos, de la política partidista electoral Sí. en general, pero que se manifiesta en una especie como de indolencia en esos dos estados, por lo siguiente. Este Gallardo, y en su momento también el de Guerrero, que siempre se me olvida su nombre. Salgado Macedonio. Salgado Macedonio.
En esos dos casos, uno acusado formalmente de violación por no sé cuántas mujeres, el otro caso, el de Gallardo, pues efectivamente es un Vox Populi, el que es un cuate que tiene amplísimas relaciones con el narcotráfico. Y sin embargo, en los dos casos, la gente está dispuesta a votar por ellos, ¿no? Bueno, en el caso de Guerrero, no por Macedonio, sino por la sustituta. Uh-huh. Porque dicen, y esto lo comentaba en la reunión que asistí hace un momento, lo contaba Roy Campos de Consulta Mitofsky. Sí. Dice que cuando han investigado las causas, dice, es una especie de indolencia en el sentido literal de la palabra, ¿no? Negación, dolencia, dolor. Que no les duele realmente, no les afecta, ¿no? De dónde vengan los políticos. En el caso de, en los dos casos, de la gente cuando se le ha consultado, se le ha preguntado, pues que si no influye el hecho de de ser hija de quien es o de ser acusado, al menos por la opinión pública de lavado de dinero y eso, la gente dice, no, porque todos son iguales. Al menos este sé quién es y lo ubico, ¿no? O sea, ¿sí? Y esto habla también de esa indolencia o indiferencia por parte del electorado. Decía también hace un momento el mismo Roy Campos, que decía, bueno, López Obrador ha pensado como piensa desde hace pues, 3 sexenios o 4 y no ha cambiado y todo el mundo lo sabía. Los que han cambiado son los electores, ¿no? Y creo que efectivamente ahorita se va a dar un cambio, desde luego va a bajar, desde luego, el rating de López Obrador. Pero sí quería llamar la atención en estos dos casos que señalas, esta indolencia. Incluso la podríamos observar también en Chihuahua, donde la candidata del PAN, ante la que prácticamente ha declinado la del PRI, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Digo, en la práctica, no ha renunciado a ser candidata, pero pues para efectos prácticos. Pues ella también es Vox Populi, que recibió mucho dinero de Javier Duarte. El anterior Javier Duarte. Y sin embargo, pues la gente parece que fácilmente pasa por alto de César Duarte. Ciertas cosas. Sí. Y eso de Duarte, sí. Y eso lo que para, desde mi perspectiva, expresa es la indolencia o la apatía que te lleva a emitir un voto absolutamente inconsciente, ¿no? Yo no diría, sí, resignado, ¿no? En el que asumes, pues, que ellos son los que tienen el poder. Y otro asunto, bueno, si quieres, continúa y lo comentamos, me lo anoto aquí. No, bien, pues reiterar, estas serían más o menos las previsiones, por supuesto, pues siempre son sujetas a hechos que pueden modificarse un día antes, pero quiero llamar la atención respecto de un tema en razón de la ya casi inminente mayoría que va a obtener Morena. Es aquí en donde se gestan todos aquellos proyectos y acciones que van a incidir en la vida económica y empresarial. Esta incertidumbre creada a partir justamente de que el discurso se vuelve al día siguiente iniciativa y a la semana siguiente ya es ley, pues se ha reflejado en una absoluta incertidumbre de parte del inversionista privado, pero también no solo del inversionista privado, sino del empresario, del industrial, pequeño y mediano, lo mismo, porque por un lado está esta incertidumbre jurídica a la cual
pues con sus constantes cambios, este gobierno nos somete. Pero por otro lado está que en el discurso, insisto en este tema, en el discurso del proyecto de la 4T, el empresariado, y no hablo de que sea un discurso comunista, socialista, porque ya nos explicará Salvador que pues tiene sus matices, pero no son enteramente eso. Son lo que se ha necesitado que sean para que el presidente hoy lo sea. Eso es el discurso del presidente. Sin embargo, dentro de ese discurso que viene desde hace 18, 20 años, la libre empresa, el libre mercado, no se encuentran en el círculo de los afectos, ni del presidente, ni de ese discurso. En cambio, resulta muy rentable atacar al empresario, atacar al banquero, atacar al industrial. ¿Rentable respecto de qué? ¿En términos económicos? Por supuesto que no. Rentable respecto de ese gran electorado que es reactivo constantemente a ese discurso del empresario explotador, del empresario abusador, del banquero voraz. Y la gran parte de este electorado que le va a dar la mayoría Morena es justamente muy reactivo positivamente a este discurso, a esos puntos que compartíamos hace unos momentos, a este discurso anticorrupción, porque siempre va acompañado de una corrupción, sí, pero de los de antes. Y todo lo que ocurre, ya sé que estoy diciendo un lugar súper común, pero todo lo que ocurre es culpa de los de antes. Y eso, bueno, pues ya psicológicamente se verá en un estudio de madurez inexistente, pero en temas de ejercicio de gobierno, ese discurso al tiempo ya no va a alcanzar. Yo creo que dio hasta estas elecciones. Continuar 2 años más, que viene, platicábamos, ¿no? En términos políticos, después de estas elecciones intermedias, como cuando viajamos en avión, hemos iniciado nuestro descenso. El presidente empieza a perder gobernabilidad, las fuerzas políticas se van sumando con los posibles sucesores de unos y otros partidos, se acentúa tremendamente el desgaste de gobierno y el desgaste del discurso. Estas elecciones representan la continuidad y supervivencia del proyecto 4T, tanto a nivel federal en cuanto al proyecto de gobierno que se gesta, que nace en la Cámara de Diputados, en donde además un tema no menor, aquí está mi padre, el tema del presupuesto, el tema de las finanzas públicas. Como todos ustedes saben, en el Congreso de la Unión, como una de las facultades exclusivas, es decir, que solamente tiene la Cámara de Diputados, pues está el referente a finanzas y presupuestos públicos. No nos parece a nadie que sea un tema menor, por supuesto. Quien controla las finanzas públicas, más la mayoría para las iniciativas de ley, que posteriormente lo serán, bueno, pues comprendemos que ahí está el andamiaje. La estructura política, jurídica y administrativa nace ahí, ni más ni menos. De ahí la importancia de la Cámara de Diputados. La otra importancia, los niveles locales, tanto los 21,000 cargos que se juegan, desde autoridades de delegaciones municipales hasta las 15 gubernaturas, tendrán otro reflejo y otro resultado, porque lo que nos van a mostrar es la fotografía del trabajo de los candidatos a nivel local, ya sin el paraguas de la imagen presidencial en su totalidad, más el trabajo real, el trabajo político real que haya hecho la oposición y estas personalidades, los buenos candidatos que haya podido colocar, porque la oferta política en estas campañas, salvo su mejor opinión, por supuesto, ha absolutamente brillado por su ausencia, absolutamente. Hubo un partido que le apostó a un tema particular, el PES. El PES que tradicionalmente pues es aliado del presidente. El PES es una cosa muy rara porque es un partido, una agrupación política anterior al partido, nacida a partir de movimientos evangélicos, cristianos evangélicos.
Después, bueno, pues ya viene, como les ocurre muchas veces a esos movimientos no evangélicos, sino políticos, agrupaciones políticas, vienen los políticos profesionales y bueno, mal o bien el PES hoy gobierna Morelos, con los resultados que vemos, pero gobierna Morelos. Mal o bien. Está en peligro de perder su registro y le está apostando a un mensaje muy particular, al mensaje contra parejas del mismo género, al mensaje de no al aborto, le está apostando a eso. El juicio sobre esa propuesta lo tiene cada uno de ustedes. Sin embargo, salvo ellos, ningún otro partido ha presentado una propuesta puntual, así de clara. Revísenlas, por favor, ahora cara a la elección del día domingo, y son propuestas muy genéricas. Difícilmente encontramos alguna oferta puntual. Y último comentario antes de la violencia política y antes de terminar, es que mi impresión, habiendo seguido bastante estos procesos, incluso me entrevisté con algunos candidatos, muy pocos candidatos consiguieron comprender el discurso de estos tiempos, el discurso del 2021, el papel de los jóvenes y el papel de las mujeres. Quienes lograron comprender las necesidades, las aspiraciones, los incentivos de estos grupos, jóvenes, mujeres, quizás vayan a tener un mejor desempeño, pero muy pocos lo lograron. En esta carencia de propuesta que se volvió tiktokera, que se volvió más de, ya no de contraste, porque una cosa es el contraste de oferta y otra el ataque, ¿no? El señalamiento de las fallas del otro. En eso se convirtió esta campaña. Cada vez más lo fuimos viendo hasta llegar pues a un punto terrible, ¿no? A un punto en donde al día de hoy tenemos 300 atentados, 40 muertos, más de 35 candidatos, 300, se ha atentado contra 300 personas entre servidores públicos vinculados a procesos electorales, candidatos, miembros de los equipos de campaña y, ojo, familiares de los candidatos. Las razones de la violencia, muy complejas para que pudiera yo explicarlas, pero en este momento yo diría que no necesariamente obedecen al crimen organizado. Sí, en muchos casos obedecen al crimen organizado en tanto este intenta imponer a sus candidatos, por supuesto, y para eso se vale pues de intimidar a los otros, ciertamente, pero en gran medida se da por parte de otros candidatos contra sus contrincantes. Y ha afectado lo mismo a candidatos del PRI, que es quien más tiene 19 candidatos atacados, seguidos de Morena con 15 y PAN y PRD con 14 cada uno. Pero nos habla, como nos lo decía el doctor Cárdenas hace unos momentos, de una apatía, pero también de una enorme descomposición, porque aquí podemos achacarle al Estado, por supuesto, su falta de actividad, su falta de eficiencia en materia de seguridad general. Sin embargo, las causas de esta violencia política son muy particulares. Obedecen, por supuesto, al clima de encono, al clima de división, el cual es alimentado diariamente, pero obedecen a causas muy particulares y muy locales. Ojo, solamente ha habido un candidato federal atacado. La práctica mayoría de los candidatos de estos 40, pues son a niveles locales y bueno, pues como decía yo, parejo. Hasta ahora la del 2018 había sido la elección más violenta, pero pues miren ustedes que hoy, miren, ¿no? 476 agresiones y 34, aumentó a 36, lamentablemente el día de hoy el asesinato de precandidatos y candidatos. Es el punto, pues, que esta elección es atípica por su magnitud, es atípica por su importancia y es atípica por el nivel de violencia verbal, encono y violencia física al cual nos estamos enfrentando. Perdón, Salvador. ¿Me decías? No. Nada más me llama la atención. Dices no vinculados exactamente al crimen organizado. Yo pienso que por el carácter local de los candidatos
Yo pienso que, incluso datos que tengo, que sí están la mayoría vinculados al crimen organizado. Y el problema es que pues los sustitutos de las personas que fueron asesinadas, los sustitutos pues serán mucho más cercanos al crimen organizado, evidentemente. Pero me llama la atención que digas que no la mayoría. ¿Por qué señalas eso? ¿Qué otra causa podría haber en conos locales? Así es, absolutamente. La mitad de estas agresiones han sido perpetradas por miembros de equipos de campaña o familiares de candidatos contra candidatos contrarios. El crimen Sí, organizado como tiene su tribal, papel, ¿no? por supuesto. Así es, así es, Sí. así es. Y para finalizar, ya sé que ya había dicho, pero el cálculo de participación, o más bien lo voy a, aunque no debiera hacerlo, pero es que así es como se calcula, el cálculo de abstencionismo ronda el 55%. Un poco tema pandemia, un poco tema violencia, y que tradicionalmente las, las elecciones intermedias pues suelen generar mucho menos interés. Yo terminaría mi comentario pues diciendo que vayamos a votar, por supuesto, por la fuerza que cada quien quiera, pero que no dejemos de hacerlo, porque en México, tanto anular el voto como el abstencionismo, pues pueden causar no breve, sino una ligera disrupción en los resultados, pero en realidad nunca ha pasado del 2.5%, ya es alto, anular votos. Y en cambio el abstencionismo, pues sí, varía absolutamente los resultados electorales. Con eso terminaría yo mi Muy bien. comentario. Oye, hay una pregunta. Muy bien, hay una pregunta en el chat para ti, desde luego, de Héctor de la Torre. Héctor, maestro, muy buenas noches. Qué gusto. Mira, en el Adelante. caso de Ciudad de México, o no, no solo comparto con todos, el caso de Ciudad de México es particular, porque recordemos cómo Morena se hace no Morena, el PRD se hace del control de toda la Ciudad de México. Hay un momento en que queda una sola delegación de oposición, tradicionalmente Benito Juárez, en manos del PAN. Cuando viene esta decisión de Morena del PRD, muchas de los liderazgos, de las estructuras, pues naturalmente siguen a Morena y hoy día, hoy, salvo la delegación que, insisto, que gobierna la oposición, que es Benito Juárez, el resto está prácticamente a mitades entre Morena y el PRD. Sin embargo, en ese sentido, Héctor, y todos quienes nos hacen favor de compartir con nosotros el día de hoy, en ese sentido, Morena le va a ganar más al PRD, le va a ganar más delegaciones que hoy tiene el PRD. Sin embargo, en la Ciudad de México se están dando también algunos fenómenos en el incremento de la competitividad de la oposición. Específicamente pensamos el caso de Coyoacán, en donde la coalición PAN-PRI-PRD puede llevársela. El caso de Álvaro Obregón, que pues un poco la mala gestión de Laida Sansores y bueno, pues en fin, Álvaro Obregón como otras delegaciones como Coajimalpa, en fin, comparte zonas económicas, estratos sociales, en fin, que hacen que las campañas ahí tengan que ser muy orientadas a los segmentos específicos. La candidata de Álvaro Obregón, bueno, pues ha recorrido, lo ha hecho bien. El mal trabajo de la delegada saliente, pues no ayuda, y entonces también la pierda. Y contestando ya puntualmente la pregunta, Morena va a mantener delegaciones que tiene hoy, Iztapalapa, Cuauhtémoc, muy probablemente Xochimilco, va a mantener la mayoría. Sin embargo, contra sus propias previsiones, va a perder 4 o 5 delegaciones, bueno, alcaldías, perdón, 4 o 5 de las alcaldías y muy probablemente no mantenga la mayoría en el Congreso local. Muy bien. No, pues no sé si hay otra pregunta. A ver, Gildardo, quisiera saber tu opinión yo. Sí.
respecto a esto que yo decía al inicio, que lo comentó alguno de los participantes en la reunión de la que vengo llegando, que uno de los participantes fue un periodista. Decía esto de que pase lo que pase, no va a pasar demasiado. Es decir, ¿cómo vamos a estar el lunes que entra? ¿Cómo va a estar México? La respuesta pues podría ser con un cambio, con un esquema. Uno de ellos, Roy Campos de Mitofsky, decía que íbamos a estar pues prácticamente desplazados del INE al TRIFE, ¿no? Al Tribunal Federal Electoral. Es decir, que se va a judicializar como nunca quizá el proceso. El proceso, ¿no? Es que me distraje porque me quedé pensando, yo trabajé 4 años en el Tribunal Federal Electoral y en los procesos electorales nos quedábamos ahí hasta las 5 de la mañana, esperaba que llegaran los chivitos y los puerquitos que mandaban como prueba del fraude electoral. Así es. En el 2012, en el 12 me tocó. Así es. Bien, pero lo cierto es que sí se va a judicializar, es decir, muchísimos procesos van a ser impugnados, quizá por Morena, no lo sé, pero también por los demás partidos, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo en que va a ser un proceso. Esto lo ves. Muy ¿Y esto lo ves positivo desde el punto de vista institucional o qué? No, de ninguna manera. Voy a hacer una consideración. Acreditar irregularidades electorales no es tan sencillo. Sí se requiere de una materialidad. Y lo digo en este sentido. Se van a intentar muchísimas impugnaciones, todas. Hay un ejército de 6,200 abogados electorales en todos los partidos, en todo el país. Esto con el fin justamente de judicializar todo, ganes o pierdas, lo cual es una torpeza porque impugnar todo lo impugnable también juega en contra. Cada casilla que se anula, pues son votos que vienen en contra o que se retiran del umbral propio, ¿no? Por un lado. Luego, siempre se intenta acreditar lo mismo, que hubo gente tratando de incidir en las filas, que hubo actos de intimidación. Son difíciles. Lo que puede acreditarse es durante la campaña, temas de fiscalización, temas de rebase de gastos, sobre todo, temas de utilización de figuras religiosas, por ejemplo, pero ya en la jornada electoral, salvo faltas verdaderamente graves que lleven a la anulación de la casilla, pues difícilmente. Lo que sí puede ocurrir, pues es que en las elecciones que queden muy competidas, como algunas de las que hablamos, pues sí, por la vía de la impugnación pueden variar los resultados. En donde sean muy claros los resultados, es muy difícil. Una elección judicializada, absolutamente. El TRIFE se va a rebasar, las salas regionales se van a rebasar. Yo preveo que van a desechar muchísimas por improcedencias, muchísimas. Y si pienso que abona la institucionalidad de los procesos electorales, no. La parte jurisdiccional de un proceso electoral, pues es un proceso de excepción ante irregularidades. La excesiva judicialización nos hablaría de un exceso de irregularidades en el proceso, con lo cual la institucionalización, pues representada en el INE, en los funcionarios de casilla, en los soples locales, pues se ve muy disminuida, muy mermada. Muy bien. Pues no sé si haya más preguntas. Oye, otra pregunta. Yo sí tengo otra pregunta. Respecto, porque no hay en el chat, o sea, hay preguntas. ¿No, verdad?
No, creo que, sí hay una, mira. ¿Qué A tanto ver, beneficia o perjudica antes, Ujú. Sí, si gustas tu pregunta y vemos eso. ¿cómo? ¿Qué tanto No, no, beneficia? era el de la mujer, precisamente. ¿Quieres hacerlo? Bueno, a ver, entonces, sí, entonces hago la pregunta y leemos esa, ya para no, y era respecto a la mujer y con respecto a Morena. Tuvimos el 2019, pues unas manifestaciones enormes de mujeres que al parecer se sienten muchas mujeres agraviadas por un cierto desdén presidencial, ¿no? Que no se les prestó la debida atención, etcétera, etcétera. Luego vino la pandemia y eso ocasionó pues, que bajaran las manifestaciones y el activismo feminista, si le podríamos llamar así. Pero, ¿tú crees que después de estos procesos electorales salga fortalecido este sector de la población? No. ¿En qué sentido lo digo? Pues fortalecido en tenerlo en cuenta como un sector al que los partidos deben dirigirse de modo particular y con estrategias específicas, por ejemplo, ¿no? No sé qué opines tú o cómo lo veas. Pues, cuando menos las medidas de género han obligado a que se presenten la mitad de las candidaturas y eso incrementa el número de mujeres en el Congreso. Y hasta ahí podríamos pensar que esto beneficiaría a las mujeres, que sus pares legislarían en favor de ellas, trabajarían en favor de ellas. Sin embargo, pues vemos cómo particularmente el bloque de Morena, pues las propias diputadas y senadoras votan constantemente pues cosas contrarias al propio sector. Yo no creo, estas manifestaciones que vimos en años pasados, las del 8 de marzo, son muy urbanas, son muy propias, ciertamente se dan prácticamente en todo el país, pero el nivel de resonancia política real que pueden tener se da solo en las ciudades. En las grandes, hasta cierta medida, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en las medias, en cierto sentido. Aguascalientes, León, son sociedades muy conservadoras en un sentido muy negativo para la causa de las mujeres. Lo vemos reflejado en Guerrero, un hombre acusado de violación, como lo mencionabas, pues ocupaba las preferencias más altas en las encuestas, y su hija, que no tiene ninguna trayectoria, pues ahí va a la sombra de este abusador. Ojalá el mayor número de mujeres en el Congreso, porque van a llegar, se refleje en mejores leyes y políticas, pero hasta hoy ambas cámaras, San Lázaro y la Cámara de Senadores, son discursos, es verborrea y demás, pero las mujeres siguen padeciendo cuando se presentan en un ministerio público, cuando son sujetas de abuso. Esa verborrea no les ayuda para que las atiendan mejor, para que sean más expeditas. De todas diputadas y senadoras de todos los partidos. Pero pues sí se hubiera esperado que del bloque de Morena pues hubiera una actitud, digamos, más liberal hacia el tema feminista, que nunca lo ha habido. Y eso es porque el presidente no comparte esa causa. Tiene una visión particular, no digo que no la tenga, pero no comparte esta visión más contemporánea del feminismo. No lo juzgo de ninguna manera, él tiene una visión muy obsoleta. Sí. Obsoleta, muy anticuada. Y me preguntan aquí sobre la participación de don Claudio X en la coalición. Bueno, yo no podría afirmar que don Claudio participó en la conformación de esa coalición. Yo lo que puedo afirmar es que esa coalición se formó a partir de los acuerdos entre las dirigencias, pues más en razón de la propia supervivencia de esos partidos. Si no se han juntado, yo creo que, híjole, sí desaparece por lo menos el PRD. Y a ver cómo le va, a ver cómo le va, a ver si mantiene el registro. Esos serían mis comentarios. Muy bien. Pues no sé si hay alguna otra, ya no hay, ¿verdad?
pues entonces, pues a ir a votar todos, Así ¿no? es. El domingo. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde, Y noche de bueno, hoy. muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Don Muy Gildardo, un interesante. saludo.